Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo va esta semana de laborables, de festivos, de puentes? Yo la pasé visitando a mis amistades y, y hoy tuve un rato para hacer este vídeo hablando sobre astrología, un tema que hace unas semanas que os anuncié que quería hacer. Este vídeo será una primera parte que calculo que durará una media hora, 45 minutos y que si tenéis interés os animo a verlo hasta el final. Y en una segunda parte, si esta primera parte es para sentar las bases sobre lo que considero que debe ser una astrología del futuro, una astrología rigurosa y a la vez una astrología con, con la amplitud, con la mirada suficientemente abierta como para integrar, ¿no?, distintos aspectos y distintas cuestiones que hoy día están sobre la mesa, pues en la segunda parte analizaré este mismo tema, pero con más detalle. También deciros que, bueno, estoy probando un filtro nuevo, un filtro. Yo tampoco es que sea mucho de, pues no sé, de filtros o de. La gente veo que hacéis cosas increíbles con las redes y en general, ¿no? Con el tema de la informática, etcétera. Y yo la verdad es que no tengo nada de interés en estas cuestiones y a la vez también que, bueno, que tampoco no me da la vida, no me da el tiempo para querer, pues, yo qué sé, pues saber más, ¿no? Y tal. Pero hoy me hizo gracia, pues vi este filtro y lo estoy probando. Es un filtro así, bueno, distinto a lo que me acostumbro yo a grabar. Así que, bueno, que esto, que lo sepáis. Y, y bueno, y también deciros que os animo, si tenéis interés en este tema, pues os animo a ver algunos de los vídeos anteriores que hice hablando sobre astrología, sobre cientificismo o cientismo, digamos como queramos, sobre el paradigma científico sobre el que se rige nuestra sociedad, como si fuese pues una verdad sacrosanta, una más de tantas en las que se basa nuestra cultura, nuestra sociedad, y que para mí es importante deconstruir y a la vez también pues pretendo, como en general en todos los vídeos que voy haciendo, pues pretendo ir a las raíces de las cuestiones que trato, y en este vídeo pues es lo que voy a hacer. Y por lo tanto, básicamente, pues el vídeo se divide como en tres partes. Una primera parte será el contexto del tema, hablando sobre astrología. Una segunda parte será el desarrollo. Y la tercera parte ya será pues una reflexión así como más crítica o más en base a lo que he expuesto previamente, pues para tener elementos para poder aportar al debate de, sobre espiritualidad, sobre astrología, etcétera, ¿no? Decir, por lo tanto, que, como siempre, si tenéis alguna duda, algún comentario, alguna crítica, siempre es bienvenido. Yo, a fin de cuentas, yo creo que aprovechando este momento, ¿no?, que estamos histórico, que estamos transitando, de encuentros y desencuentros, ¿no? Porque al final también es una manera de salir de nuestro, digamos, de nuestro paradigma en el que cultural, ¿no? Cada zona, cada latitud tiene su paradigma y tiene su cosmovisión, y considero que lo importante es poder salir de este paradigma para, bueno, para poder deconstruir nuestra propia cultura y a la vez también podernos abrir en un diálogo fecundo con otras culturas y otras maneras de entender la vida. No en vano, uno de mis maestros, por quien proceso un enorme amor y, y quien marcó mi vida bueno, y creo que también ha marcado la vida de muchas personas, fue Raymond Panikkar, un exponente de una profundidad y de una claridad diáfana, alguien eh, que os recomiendo muchísimo que leáis o que leáis alguno de sus libros o veáis alguno de sus vídeos, en los que hizo un esfuerzo titánico, una persona, bueno, muy desconocida en general,
ya que fue una persona pues, de un nivel intelectual y espiritual, qué decir, pues súper profundo, pero que por cuestiones varias, ¿no? Por lo que decía cosas tan chocantes como que quien conoce su propia tradición, quien solo conoce su propia tradición espiritual, no conoce ninguna tradición en realidad, ¿no? Es decir, hacía pues esto, pues poniendo el énfasis en el hecho de que si no nos abrimos y no entramos en diálogo, en respeto con otras culturas y otras maneras de entender la vida, a fin de cuentas lo que estamos haciendo es simplemente caer en un solipsismo acuciante y al final pues caer pues en un egocentrismo y en el caso de Europa pues en un eurocentrismo totalmente neurótico. Bueno, en fin, esto como apunte, y esto es lo que a fin de cuentas pues lo que yo pretendo también, ¿no? Con mi trabajo, con mi orientación espiritual, etc. Y en este caso pues la astrología, que para él también era un corpus de conocimiento y válido y por lo tanto de gran riqueza, pues yo sigo también esta orientación, como decía, ¿no? En este caso hablando sobre astrología. Y bien, dicho esto, hablar de astrología para mí es hablar, como ya he dicho en otros vídeos, es hablar pues de un conocimiento, es hablar de una experiencia, es hablar de una manera de entender la vida que me ha acompañado desde bien pequeño, ya que por parte familiar siempre hubo este interés, básicamente o sobre todo por parte de mi madre, aunque no exclusivamente, y quien me transmitió pues este interés, esta pasión por el saber, por el conocer, por el ir más allá de nuestro día a día y poder entender, pues tener una visión mucho más amplia de nuestro mapa mental, espiritual, anímico, y pues esto, ¿no? Y me viene de familia. Pero no fue hasta los 13 años que no conocí a mi maestro, a Gaspar Arsís, quien me inició en el sentido pleno de esta palabra, de la iniciación, quien me inició en la astrología y me ayudó a ir pues a profundizar en este conocimiento ancestral, un conocimiento pues que hunde sus raíces en la noche de los tiempos. Y para mí, por lo tanto, hablar de astrología es hablar de algo sagrado, algo muy profundo y muy, digamos, de algo que nos puede ayudar, nos puede orientar, pero a la vez también es un conocimiento que nos da un sentido para vivir, ¿no? Y por lo tanto, como digo, es algo sagrado, no en cuanto a dogmas, ni mucho menos, sino en cuanto a una vivencia muy profunda y muy esencial, ¿no? De lo que es la vida. La astrología en sí es un cuerpo de conocimiento, es un sistema cerrado que ha pervivido y pervive y pervivirá a lo largo de lo que dure, de lo que viva la humanidad, ya que es un cuerpo que ha resistido el paso del tiempo, y no solo ha resistido el paso del tiempo, sino que es un sistema cerrado, pero a la vez también es un sistema abierto, es un sistema suficientemente abierto, permeable, para poder integrar e introducir otros tipos de conocimiento o otros tipos de visiones, ¿no? O de cosmovisiones. Esta es la riqueza de todo conocimiento metafísico, ya que la astrología es un conocimiento, es un corpus metafísico en un sentido pleno y por lo tanto es universal, como muy bien expuso René Guénon, entre otros perennialistas, filósofos o maestros, ¿no? Del conocimiento perenne, y que, como decía, pues al ser universal, pues es un conocimiento que atraviesa toda la vida, ¿no? Atraviesa toda la vida,
toda la humanidad, toda la conciencia, digamos como lo queramos decir, desde los inicios hasta los finales, ¿no? O sea, abarca todo, porque como ya también expuse en otros vídeos, la astrología es la madre de toda ciencia tanto natural o naturalista, como también de toda ciencia dura también, o de las dichas duras, ¿no? Las matemáticas, las físicas, etc. Por lo tanto, estamos hablando de una práctica, de una técnica y de un conocimiento teórico que abarca toda la vida. Básicamente este sería una buena definición para mí, ¿no? Aunque, siguiendo a mi maestro Raymond Panikkar, él hablaba digamos, de cómo el logos, ¿no? De la colonización del logos, ¿no? Del logos, esta palabra griega que indica el uso de la razón, el raciocinio, pero de forma excesiva, y cómo ha colonizado nuestra vida y por lo tanto se ha impuesto como si fuese la única verdad. Y por lo tanto astrología, la traducción así rápida y fácil, sería la comprensión de los astros, de las estrellas, o el discurso de los astros, de las estrellas, pero como decía, siguiendo a Raymond Panikkar, a mí me gustaría hablar de astrosofía, es decir, la sabiduría o incluso el amor, ¿no? Hacia los astros, hacia las estrellas, ¿no? Haciendo aquí una extrapolación entre filosofía y astrología, entonces uniría pues estas dos vertientes, ¿no? Del conocimiento. Por lo tanto, pues esto, ¿no? La astrología sería una astrosofía para mí, ¿no? Sería no solo un conocimiento teórico, sino una vivencia también propiamente desde la experiencia mundana del día a día. Bueno, y esto para ir situando el contexto, ¿no? Sobre que la astrología, sobre lo que es la práctica de la astrología y lo que es el conocimiento astrológico. El conocimiento astrológico, el corpus astrológico, como digo, es un sistema cerrado, pero a la vez abierto. Cerrado porque se vale por sí mismo, se sustenta por sí mismo, y a la vez también tiene una correspondencia o una analogía con otros sistemas, ¿no? Que podrían ser pues el tarot, podría ser la cábala, o podría ser pues yo que sé, el sistema maya, ¿no? El calendario maya, por decir algo, ¿no? Entre muchos otros sistemas, también cerrados en sí mismos y que a la vez también son abiertos porque también son universales, ¿no? Esto es lo que estudia, por ejemplo, el perennialismo, dentro del campo de una epistemología universal, o también los estudios transpersonales de psicología transpersonal también están dentro de esta línea. Y siguiendo con esto, pues también hablar de astrología es hablar de la ciencia puntera o la ciencia vanguardista más actual, en la que, como Erwin Laszlo, por ejemplo, no habla del campo cuántico y la energía, o el campo cuántico y la conciencia. Serían maneras de poder exponer pues, los mismos principios desde distintos puntos, ¿no? Entonces, en este caso, la astrología no deja de ser un campo cuántico o un campo akáshico, como también lo denomina Laszlo, por ejemplo, entre otros científicos, en los que, digamos, este campo lo que posibilita es que la experiencia está en potencia, es decir, la vivencia de cada ser humano o de la vida en sí está en potencia y se actualiza en la medida en la que hay una conciencia que es capaz de recibir este influjo y es capaz de ponerlo, de manifestarlo, de ponerlo en la tierra, ¿no? De expresarlo en la tierra. De manera que hay una correspondencia, por lo tanto, también a nivel científico, a nivel pues, físico, hay una correspondencia entre
entre lo de abajo, siguiendo el principio hermético del Kybalión, por ejemplo, entre lo de abajo y lo de arriba. Hay una correspondencia que también de la que hablaban pues, los antiguos, como el huevo cósmico o el microcosmos y el macrocosmos. Y en la astrología pues, sigue este principio y por lo tanto nos pone en correspondencia entre el individuo, o podemos extenderlo pues, a una familia, a un sistema familiar, a una nación, podemos extenderlo pues, a una empresa, etc., ¿no? Y tiene esta correspondencia con el macrocosmos, y por lo tanto es un sistema cerrado, como digo, pero a la vez pues, permeable. Esto para ir poniendo en contexto el tema, para también entender cómo la ciencia, el paradigma científico, el paradigma que nos rige, que rige nuestra cultura, no puede agotar, como pretende, no puede agotar el conocimiento y no puede agotar tampoco las vías de comprensión, ¿no?, del ser humano. Agota o define o nos habla de una porción de la realidad. Pero, y aunque pretenda ser universal y pretenda que este conocimiento, este corpus científico sea extrapolable a cualquier ámbito de la vida, lo cierto es que es limitado y por lo tanto está regido, está, digamos, limitado por una serie de, digamos, de principios de los que, si sale de estos principios, ya, dice la ciencia, ya no es ciencia. Por lo tanto, está limitado por estos mismos principios que son los que expuso, por ejemplo, Immanuel Kant en su crítica a la razón pura, ¿no? Y entre otros muchos científicos, como Paul Feyerabend, por ejemplo. Os recomiendo muchísimo, si tenéis interés, pues en ahondar en este filósofo científico, Paul Feyerabend, que hace una crítica con mucho detalle del paradigma científico. O como también expuso Thomas Kuhn, no sé si lo pronuncio bien, al ser alemán, pues creo que la U pues, se pronuncia así. Kuhn, sería otra manera, que en su libro sobre el paradigma de las revoluciones científicas, ¿no?, en las que pues, la ciencia normalmente se nos transmite, o sea, el cientificismo, ahora ya pues hablando propiamente con más detalle, el cientificismo se nos vende o se nos expone como si fuese un sistema cerrado, un sistema perfecto y universal, y que como si no tuviese fisuras, ¿no? Pero justamente, por ejemplo, pues Thomas Kuhn expone en este libro cómo la ciencia ha avanzado a base de azares, por un lado, a base también de avances y de retrocesos, y por lo tanto la ciencia es también un corpus de conocimiento abierto, no está cerrado. Por lo tanto, la pretensión de que es algo cerrado es algo también ilusorio en sí. Pero bueno, como digo, pues esto es el cientificismo. El cientificismo como la idea de que el paradigma científico es algo universal, cerrado en sí, etc. Bien, entonces el hecho de que tengamos como... Hay algo importante que también quiero resaltar, ¿no?, que es el trabajo de Ken Wilber. He hablado mucho de Ken Wilber, voy a seguir hablando mucho y en algún momento pues también haré algún vídeo exclusivo sobre Ken Wilber, sobre su trabajo, ya que su trabajo, como digo, me parece muy, muy, muy importante, muy relevante, ya que desde el paradigma científico o bien occidental expone digamos, las fallas, ¿no?, sobre las que se basa nuestro sistema, y pretende poner en diálogo, pretende poner en relación a este paradigma otros paradigmas o bien otros sistemas, y por lo tanto hace también pues, un análisis, por ejemplo, en su libro Los tres ojos del conocimiento,
habla del ojo de la carne, o bien el ojo de los sentidos, o empírico, que se relaciona con la cogitatio de Hugo de San Víctor, por ejemplo. Dentro de Hugo de San Víctor hablaba de cogitatio, meditatio y contemplatio, como si tuviésemos tres niveles de comprensión, ¿no? Dentro del conocimiento, por ejemplo, de Dios o del conocimiento de la vida. Pues recoge Ken Wilber justamente estos tres niveles y habla del ojo de la carne, el ojo de la mente, que sería el meditatio en San Víctor, en Hugo de San Víctor, sería también el ojo mental, ¿no? Racional, y finalmente el ojo del espíritu, que corresponde a la contemplatio. Y como digo, es importante para la astrología también traer, enlazando este conocimiento de Ken Wilber y este trabajo de Ken Wilber, para poder también extraer, ¿no? Distintos niveles dentro de la práctica de la astrología. Porque si no, la astrología fácilmente cae en lo que conocemos como superstición o conocemos como ideas tan vanas como el horóscopo de los periódicos, por ejemplo, ¿no? Ideas vanas porque ni es astrología, esto es lo que trataré en el segundo vídeo, no voy a tratar ahora, ni es astrología, ni tampoco es un aporte, digamos, de calidad no aporta algo esencial a la astrología, ya que lo único que hace es basarse en un conocimiento dado, por un lado, es decir, es un conocimiento expuesto por la tradición, por el corpus astrológico, pero que a la vez se queda en lo superficial, en la superficialidad, ¿no? Por lo tanto, bajo mi punto de vista, es un conocimiento inválido ante la profundidad y la profesionalidad también, ¿no? De la astrología, ya que la astrología, quien la estudia, como ya expuse en otros vídeos, que para conocer la astrología o para entenderla se requieren de 3 a 5 años de rigor y de estudio completo, digamos, para entenderla y poder, a partir de estos 3-5 años, con una cierta asiduidad, con una cierta constancia, poder extraer, a partir de estos 3-5 años, podemos extraer unas conclusiones con un cierto rigor y una cierta digamos, comprensión, ¿no? Bien, entonces hablaba de esto, ¿no? De los tres ojos del conocimiento de Ken Wilber, que a la vez también se pueden corresponder con los tres principios que rigen también toda metafísica, que sería el principio del arte, correspondiente a los sentidos, el conocimiento de la ciencia, correspondiente al ojo mental, al ojo de la mente, y finalmente la espiritualidad, correspondiente al ojo del espíritu. Serían estos tres principios, toda metafísica, en cualquier latitud, en cualquier lugar, que observemos, que estudiemos, ya sea dentro del chamanismo, ya sea dentro de, del taoísmo, dentro de, no sé, de cualquier, dentro de los aborígenes australianos, etc., siempre, de alguna manera, se corresponde, siempre hay estos tres niveles de comprensión. Digo de alguna manera porque el paradigma occidental, colonizador en general, ¿no? Tal como ha expuesto también Jorge Ferrer en sus libros, de quien también os recomiendo que veáis uno de los vídeos que hicimos hablando sobre novogamia. Novogamia es su último libro, pero previamente trató sobre estos temas desde una perspectiva transpersonal. Y digo, como expuso, el conocimiento o el paradigma científico occidental no es el único válido, y por lo tanto también establece estos diálogos con distintas culturas, cosmovisiones, y como decía, todos, en principio, estas cosmovisiones se rigen por estos tres principios
de arte, de ciencia y de espiritualidad. Entendida, pues claro, siempre bajo su paradigma, ¿no? Entonces, la astrología es un corpus de conocimiento válido universal para cualquier, digamos, latitud, para poder establecer pues este diálogo, y a la vez también se corresponde con lo que Mircea Eliade, otro hermeneuta, filósofo, historiador de las religiones, etc., expuso también como el espacio sagrado y el espacio profano. La astrología tiene la capacidad de poder establecer un puente entre estos dos espacios, entre el sagrado y el profano, ya que como tal la astrología nos ayuda a entender nuestro lugar en el mundo desde una cosmología amplia, desde una cosmología amplia. Cuando digo amplia, pues sería pues universal, ¿no? O una cosmovisión universal, pues nos ayuda a poder entender nuestro lugar en el mundo, nuestro lugar en el universo, y a la vez también poder entender el funcionamiento del cosmos como un todo armónico y un todo global o bien holístico también. Y bueno, finalmente quiero acabar con una frase latina, una frase que dice corruptio optimi pessima, es decir, la corrupción de lo mejor es lo peor, ya que, por ejemplo, la astrología es también un ideal, para decirlo en otros términos, ya que el ideal de poder conocernos, y que la corrupción, ¿no?, de este ideal, como puede ser pues la banalización a través de prácticas, o a través de una difusión superficial, de una difusión supersticiosa, etc., ¿no?, hace que también perdamos el punto de vista, el punto de orientación de lo que realmente es la astrología y de lo que realmente no es. Así que bueno, sin más, os quería comentar esto, quería pues traer esto a ponerlo de manifiesto, y como os dije, en un segundo vídeo pues ya analizaré con más detalle pues esto, en aspectos más técnicos, y por qué, ¿no?, también los motivos, ¿no?, de por qué pues la gente, lo que la gente cree que es astrología, por qué no es, ¿no? Y lo que realmente es, por qué pocas personas finalmente pueden también entender, ¿no?, o pueden finalmente ahondar, ¿no?, en el sentido esencial de la astrología, ya que lo expondré en el segundo vídeo, pero básicamente decir pues que seguimos, digamos, también regidos por unas ideas también colonizadoras, ante lo que la astrología debe, como un perro, pues debe sacudirse para sacarse las pulgas, aquello que no es, para poder avanzar hacia el futuro con una dignidad renovada, una dignidad de la que Pico della Mirandola, en su libro sobre la dignidad del hombre, expuso pues poder renovar, ¿no?, este principio de Pico della Mirandola, poderlo rescatar, poderlo traer al presente e integrar para seguir avanzando hacia una astrología del futuro. Bueno, espero que me hayáis seguido hasta aquí, y que, como decía, pues si tenéis dudas, si tenéis comentarios, pues siempre es bienvenido. Un abrazo y que tengáis buen fin de semana. Chao.